Nunca imaginé que a mis 72 años descubriría el mensaje que destruiría mi matrimonio de 47 años. Avísame cuando esa vieja salga, escribió mi vecina a mi esposo. Pero lo peor no fue la traición. Fue encontrar en su computadora el plan detallado para declararme incapaz y robar todo lo que tenía. Lo que hicieron después no lo vas a creer. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle like para más historias impactantes como esta. Nunca pensé que a mis 72 años descubriría que mi vida entera había sido una mentira construida sobre la complicidad silenciosa de quienes creía mis personas más cercanas. Todo comenzó aquella tarde de octubre, cuando olvidé mi teléfono en la cocina y regresé a buscarlo, solo para encontrar el móvil de Rodrigo iluminado sobre la mesa del comedor. La notificación brillaba en la pantalla como una herida abierta. Avísame cuando esa vieja salga. Había escrito Sofía, nuestra vecina de toda la vida, aquella mujer a quien había acogido como una hija después de que perdiera a su madre hacía 5 años. Las manos me temblaban mientras sostenía ese aparato ajeno que de pronto se sentía como una bomba a punto de explotar en mis palmas. El corazón me latía con tanta fuerza que podía sentir su eco en mis sienes. 47 años de matrimonio se desmoronaban en apenas 6 palabras. Esa vieja, así me llamaba. Y Rodrigo, mi esposo, el hombre con quien había construido una familia, una casa, una existencia completa, no solo lo permitía, sino que aparentemente participaba en ese juego cruel de espaldas a mí. Mi primer instinto fue salir corriendo hacia la casa de Sofía y exigir explicaciones, hacer un escándalo que despertara a todo el vecindario de nuestra tranquila colonia en las afueras de Valencia. Pero algo en mi interior, una voz que no reconocía como mía, me ordenó quedarme quieta, observar, esperar. El aire en la cocina se sentía denso, casi sólido, como si el universo mismo se hubiera detenido para presenciar este momento de quiebre en mi existencia. Me escondí en el pequeño cuarto de costura del segundo piso, ese espacio que había sido mi refugio durante décadas, donde había confeccionado los vestidos de primera comunión de mis nietas y remendado infinitas camisas de Rodrigo. El olor a tela y al perfume de lavanda que siempre rociaba entre mis materiales me recibió como un abrazo. Desde la ventana podía ver perfectamente la entrada de nuestra casa y también la puerta de Sofía, apenas separadas por un pequeño jardín compartido donde crecían las hortensias que habíamos plantado juntas 3 veranos atrás. Minutos después, como si el universo quisiera confirmar mis peores sospechas, vi a Rodrigo salir de nuestra casa con una bolsa que reconocí inmediatamente. Era mi bolsa de viaje favorita, aquella de tela floreada que me había regalado nuestra hija Elena cuando cumplí 60 años. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué hacía con mi bolsa? ¿A dónde pensaba ir? Lo que sucedió a continuación me dejó sin aliento. Rodrigo no se dirigió hacia el garaje ni hacia la calle. Caminó directamente hacia la casa de Sofía con pasos decididos, como quien ha recorrido ese camino cientos de veces. La puerta se abrió antes de que él tocara, como si ella hubiera estado esperando detrás, vigilante. Sofía apareció en el umbral con una bata de seda color marfil que yo misma le había ayudado a elegir el mes pasado cuando fuimos de compras al centro comercial. El sol de la tarde hacía brillar su cabello negro recién lavado, y pude ver incluso desde mi escondite que llevaba más maquillaje del habitual. Se abrazaron de una manera que no dejaba lugar a dudas. No era el abrazo de vecinos cordiales, ni el de amigos casuales. Era el abrazo de 2 personas que compartían una intimidad profunda, cotidiana, construida sobre el engaño sistemático de alguien más. Las manos de Rodrigo se deslizaron por su espalda con una familiaridad que me hizo sentir náuseas. Ella se puso de puntillas para susurrarle algo al oído, y él rió, una risa que yo no había escuchado en años dirigida hacia mí. Durante los siguientes 40 minutos permanecí inmóvil en mi escondite, observando cómo las luces de la casa de Sofía se encendían y apagaban en diferentes habitaciones. Primero la sala, luego lo que sabía era su dormitorio en el segundo piso. Las cortinas estaban corridas,
pero las sombras proyectadas contra la tela blanca me contaban una historia que no necesitaba ver con claridad para entender. Cada segundo que pasaba era como un golpe físico, como si alguien me estuviera clavando agujas en el pecho una y otra vez. En mi mente comenzaron a desfilar todos los momentos extraños de los últimos meses que había descartado como producto de mi imaginación o de mi edad. Las tardes en que Rodrigo decía ir al club de dominó, pero regresaba sin ese olor característico a tabaco que siempre impregnaba su ropa. Las veces que Sofía aparecía en nuestra puerta con cualquier excusa, siempre cuando yo estaba a punto de salir. Las miradas que ahora, en retrospectiva, cobraban un significado completamente diferente. Esas miradas que yo había interpretado como admiración o cariño vecinal, eran en realidad códigos silenciosos entre cómplices. Una vez, hacía apenas 2 semanas, había encontrado un arete de perla en el bolsillo de la chaqueta de Rodrigo. Él me había explicado que lo había recogido del suelo en el club, pensando que era mío. Yo le había creído. Incluso me había conmovido su atención. Ahora recordaba que ese mismo día Sofía llevaba un solo arete de perla cuando vino a pedir azúcar por la tarde. Había dicho que el otro lo había perdido en algún lugar de su casa. La mentira había estado frente a mis ojos, pero yo había estado demasiado ciega para verla. La rabia que sentía era diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes. No era el enfado pasajero de una discusión matrimonial, ni la frustración momentánea ante un desacuerdo. Era una furia antigua y profunda que parecía emanar desde el centro mismo de mi ser, desde todas las versiones de mí que habían existido durante estas casi 5 décadas junto a Rodrigo. La joven de 25 años, que había renunciado a su carrera de enfermera para criar a sus hijos. La mujer de 40, que había cuidado a su suegra enferma durante 3 años sin una sola queja. La abuela que había reorganizado toda su vida para ayudar cuando Elena se divorció y necesitaba apoyo con las niñas. Todas esas versiones de mí gritaban en silencio dentro de ese cuarto de costura, y el sonido de ese grito mudo era ensordecedor. Cuando Rodrigo finalmente salió de la casa de Sofía casi 2 horas después, la oscuridad había caído sobre el vecindario como un manto pesado. Las farolas de la calle parpadeaban con su luz naranja, creando sombras danzantes que parecían burlarse de mi dolor. Llevaba las manos vacías. Mi bolsa de viaje se había quedado allí, en esa casa que ahora se revelaba como el escenario de una traición que probablemente llevaba mucho más tiempo del que yo podía imaginar. Lo vi caminar de regreso con una expresión de satisfacción en el rostro que me resultó insoportable. Sus hombros estaban relajados, su paso era ligero, casi juvenil. Incluso desde la distancia podía ver que silbaba bajito, como solía hacer cuando estaba de buen humor, completamente ajeno a que su mundo estaba a punto de derrumbarse tanto como el mío ya lo había hecho. Se detuvo un momento en medio del jardín compartido para arrancar una flor marchita de las hortensias, un gesto de cuidado que durante años yo había interpretado como amor por nuestro hogar. Ahora entendía que era amor por el jardín que compartía con ella. Esperé 15 minutos más antes de bajar, aferrándome a la mesa de costura con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Necesitaba ese tiempo para decidir cómo manejar la situación, para transformar la furia ciega en algo más controlado y estratégico. Respiré profundamente, 1 vez, 2 veces, 10 veces, hasta que sentí que podía controlar el temblor de mis manos y la tensión de mi mandíbula. Cuando finalmente entré a la sala, Rodrigo estaba sentado en su sillón favorito viendo las noticias, la imagen perfecta de la domesticidad inocente. El resplandor azulado del televisor iluminaba su rostro, haciendo que las arrugas alrededor de sus ojos parecieran más profundas. Me miró con esa sonrisa cálida que durante tanto tiempo había sido mi ancla y mi consuelo, y en ese momento sentí algo romperse definitivamente dentro de mí. «¿Dónde estabas, cariño? Te busqué hace rato», dijo con una naturalidad que ahora me parecía obscena, casi ofensiva en su facilidad para mentir. Su voz tenía ese tono afectuoso que había usado durante décadas, pero ahora sonaba hueca, como un eco de algo que alguna vez fue real, pero que ya no existía. En ese momento tomé una decisión que cambiaría el curso de todo. No diría nada todavía.
Necesitaba entender la magnitud completa de lo que estaba sucediendo antes de actuar. Estaba en el cuarto de costura, respondí con una voz que logré mantener sorprendentemente estable. Se me fue el tiempo arreglando el dobladillo de mi vestido azul. Rodrigo asintió sin apartar realmente la vista del televisor, satisfecho con mi explicación, convencido de que su engaño permanecía intacto. Pero yo sabía algo que él no. La mujer ingenua a quien había estado engañando acababa de morir en ese cuarto de costura, y en su lugar había nacido alguien mucho más peligroso, una detective dispuesta a descubrir toda la verdad. Durante los siguientes días me convertí en una detective en mi propia vida, una espía en mi propio hogar. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada palabra pesada y medida. Sonreía en el desayuno mientras servía café a un hombre que me había traicionado. Preparaba la cena escuchando sus mentiras sobre cómo había pasado el día. Dormía a su lado, sintiendo que compartía la cama con un extraño peligroso. Comencé por lo más obvio, los extractos bancarios que había ignorado durante años, confiando ciegamente en que Rodrigo manejaba nuestras finanzas con honestidad. Una tarde, mientras él supuestamente estaba en el mercado, me encerré en su estudio y empecé a revisar los archivadores metálicos donde guardaba todos los documentos importantes. El olor a papel viejo y a la colonia de Rodrigo impregnaba el pequeño espacio, haciendo que me costara respirar. Lo que encontré me dejó helada. Transferencias regulares a una cuenta que no reconocí. Cantidades que sumadas alcanzaban cifras alarmantes. 5.000 euros aquí, 3.000 allá, cantidades lo suficientemente pequeñas como para no llamar la atención individualmente, pero que juntas representaban una fortuna. La cuenta receptora estaba a nombre de una tal S. Ruiz Consultores. No hacía falta ser un genio para descifrar que la S era de Sofía, y que ese nombre comercial era solo una fachada para ocultar el robo sistemático de nuestro dinero. Encontré también recibos de restaurantes caros en ciudades donde supuestamente él había ido solo a visitar a su hermano Pablo en Barcelona. Restaurantes románticos con vistas al mar, hoteles boutique, incluso entradas a un espectáculo de flamenco para 2 personas. Fotografié cada documento con manos temblorosas, usando el teléfono móvil que mi nieta Laura me había regalado en Navidad y que había aprendido a usar mejor de lo que Rodrigo imaginaba. Pero necesitaba más. Necesitaba ver los mensajes, la comunicación directa entre ellos. Una noche, cuando Rodrigo se duchaba después de la cena, tomé su teléfono de la mesita de noche. Mi corazón latía tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo por encima del ruido del agua. Conocía su contraseña, nuestra fecha de aniversario. La ironía era casi cómica, y entré directamente a sus mensajes. No encontré nada. Los mensajes con Sofía habían sido borrados meticulosamente. Pero entonces recordé algo que Laura me había enseñado. Los mensajes eliminados podían recuperarse. Al día siguiente, con la excusa de que mi propio teléfono no funcionaba bien, le pedí a Laura que me ayudara. Sin decirle el verdadero motivo, logré que me enseñara cómo usar una aplicación de recuperación de datos. Lo que recuperé fue devastador. Meses de conversaciones íntimas entre Rodrigo y Sofía. Declaraciones de amor que me revolvieron el estómago. Planes de encuentros clandestinos descritos con detalles sórdidos. Pero había algo más, algo que iba mucho más allá de una simple aventura amorosa. Mensajes donde discutían estrategias, donde Sofía le aconsejaba a Rodrigo cómo manejarme, cómo manipularme. Hazle creer que está olvidando cosas, decía uno de sus mensajes. Es la edad perfecta para que nadie sospeche. Las palabras flotaban frente a mis ojos como serpientes venenosas. Esto no era solo una infidelidad. Esto era algo mucho más oscuro, más calculado. Y yo necesitaba descubrir exactamente qué estaban planeando antes de que fuera demasiado tarde. Lo que finalmente me destrozó no fueron las evidencias de la infidelidad física, sino otra cosa mucho más profunda que descubrí una semana después de comenzar mi investigación. Era pasada la medianoche. Rodrigo dormía profundamente a mi lado, roncando con ese sonido grave que antes me resultaba reconfortante y ahora me ponía los nervios de punta. Me levanté con cuidado, cada movimiento calculado para no hacer crujir las tablas del suelo de nuestro dormitorio.
Me atreví a entrar a su estudio y revisar su computadora portátil, algo que nunca había hecho en todos nuestros años juntos. La pantalla brilló en la oscuridad cuando la abrí, iluminando mi rostro con su luz azulada. Entre carpetas de documentos aparentemente inocentes, facturas, recibos, fotografías familiares antiguas, encontré una que se llamaba simplemente Planes. El nombre era tan genérico que fácilmente podría haber pasado desapercibida, pero algo me impulsó a abrirla. Dentro había un documento de 23 páginas, que solo podía describirse como una estrategia meticulosamente detallada para apartarme gradualmente de mi propia vida. Fechas específicas marcadas en rojo, pasos calculados descritos con precisión clínica, incluso conversaciones planeadas con nuestros hijos para sugerir que yo estaba perdiendo capacidades y necesitaba ayuda especializada. Cada palabra que leía era como un puñal clavándose en mi pecho. El plan era diabólico en su simplicidad. Rodrigo y Sofía habían estado documentando meticulosamente cada uno de mis olvidos naturales, cada momento de confusión normal para una persona de mi edad, transformándolos en evidencia de un deterioro mental que no existía. Tenían grabaciones de conversaciones donde yo supuestamente decía cosas que no recordaba haber dicho, aunque ahora sospechaba que habían sido editadas o sacadas completamente de contexto. Había archivos de audio etiquetados con fechas y descripciones. Margarita confunde el martes con el jueves. Margarita pregunta 2 veces sobre la misma cosa. Margarita deja las llaves en el refrigerador. Ese último me hizo recordar un incidente de hacía 2 meses. Había buscado mis llaves durante media hora, completamente segura de que las había dejado en el frutero de la cocina como siempre. Rodrigo las había encontrado finalmente dentro del refrigerador, entre las verduras. Yo no tenía ningún recuerdo de haberlas puesto allí, y me había sentido profundamente preocupada. Rodrigo había sido tan comprensivo, tan gentil, sugiriendo que tal vez debería hacerme un chequeo médico. Ahora entendía con claridad cristalina. Él había puesto esas llaves allí. Él había fabricado ese momento de confusión. Lo había documentado, y luego lo había usado para sembrar dudas en mi mente. Seguí leyendo con las manos temblando tanto que apenas podía controlar el ratón. El objetivo final, según leí con horror creciente, era declararme legalmente incapaz para que Rodrigo pudiera tomar control total de nuestros bienes, vender la casa que habíamos comprado juntos cuando éramos jóvenes y mudarse con Sofía a un apartamento en la costa que ya habían comenzado a amueblar. Había incluso fotografías del lugar, un ático moderno con vistas al Mediterráneo, muebles elegantes que nunca habríamos elegido juntos, una terraza enorme donde imaginaba a Rodrigo y Sofía tomando vino mientras yo estaba encerrada en alguna institución. La sensación de traición alcanzó dimensiones que no creía posibles. No solo me estaba engañando con otra mujer, sino que estaba intentando robarme mi autonomía, mi dignidad, mi propia percepción de la realidad. Lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas mientras seguía leyendo, incapaz de detenerme, aunque cada palabra era pura agonía. Había una sección titulada Fase Final, que describía cómo convencer a nuestros hijos de que yo necesitaba cuidado institucional, cómo encontrar un lugar apropiado donde pudiera estar segura y bien atendida. La hipocresía me revolvió el estómago. Todo envuelto en lenguaje de preocupación y amor familiar, cuando en realidad era un plan frío y calculado para deshacerse de mí. Imprimí todo silenciosamente. El sonido de la impresora parecía aterrador en el silencio de la noche. Guardé los documentos en una caja que escondí en el fondo de mi armario, detrás de ropa de invierno que Rodrigo nunca tocaba. Cuando finalmente volví a la cama, él seguía durmiendo, completamente ajeno a que su monstruosa conspiración acababa de ser descubierta. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo, sintiendo que el hombre a mi lado era un completo desconocido. Peor aún, un enemigo que había estado viviendo en mi casa, comiendo mi comida, durmiendo en mi cama, planeando mi destrucción con cada respiración. La mañana siguiente fui al notario sin decirle nada a Rodrigo. Le dije que tenía cita con el dentista, una mentira que salió de mis labios con una facilidad que me sorprendió.
Don Manuel Torrijos había sido el abogado de mi familia durante 30 años. Había conocido a mi padre y había manejado su testamento cuando falleció. Su oficina olía a libros antiguos y a café fuerte, un aroma que siempre me había parecido reconfortante, pero que esa mañana me revolvió el estómago. Entré al despacho con mi bolso apretado contra el pecho, sintiendo el peso de los documentos impresos que llevaba dentro como si fueran piedras. Don Manuel levantó la vista de sus papeles y me sonrió con esa calidez profesional que había perfeccionado a lo largo de décadas de tratar con todo tipo de crisis humanas. Pero cuando vio mi expresión, su sonrisa se desvaneció. «Margarita, ¿qué sucede? Te ves terrible», dijo levantándose de su silla de cuero gastado. No pude hablar de inmediato. Las palabras se atascaban en mi garganta como cristales rotos. Finalmente, con manos que no podía controlar, saqué los documentos y los extendí sobre su escritorio de caoba. Don Manuel se puso sus gafas de lectura y comenzó a revisar, su rostro transformándose página tras página. El silencio en la oficina era absoluto, interrumpido solo por el tic-tac del reloj antiguo en la pared y el ocasional paso de páginas. Cuando terminó de leer, don Manuel, un hombre de casi 80 años con experiencia en todo tipo de conflictos familiares, palideció visiblemente. Se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. «Margarita», me dijo con una gravedad que nunca le había escuchado, «esto es mucho más serio de lo que imaginas. Han estado construyendo un caso legal en tu contra. Si no actuamos inmediatamente, podrían tener éxito en sus intenciones». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Esto no era paranoia, no era mi imaginación. Era real, documentado, peligroso. Don Manuel llamó a su secretaria y canceló todas sus citas del día. Durante las siguientes 3 horas analizamos cada documento, cada detalle del plan de Rodrigo y Sofía. Don Manuel tomaba notas con su pluma fuente, subrayaba secciones importantes, hacía preguntas específicas sobre fechas y eventos. «Necesitamos contraatacar, pero con inteligencia», dijo finalmente. «No podemos simplemente confrontarlos. Necesitamos evidencia adicional, necesitamos documentar tu capacidad mental de manera oficial y necesitamos proteger tus activos inmediatamente». Me conectó con una detective privada llamada Carmen Reyes, una mujer seria de unos 50 años que llegó a la oficina menos de 1 hora después. Carmen tenía el cabello corto y gris, llevaba jeans y una chaqueta de cuero, y sus ojos oscuros evaluaron mi situación con la precisión de un cirujano examinando a un paciente. No perdió tiempo con condolencias innecesarias. «He visto casos similares», dijo sentándose frente a mí con un cuaderno ya abierto. «Hombres que intentan declarar incompetentes a sus esposas para quedarse con el patrimonio. Usualmente tienen amantes que los incentivan. Su caso tiene todos los elementos clásicos, pero con un nivel de planificación que es particularmente preocupante». Carmen explicó que necesitaríamos documentar todo, cada movimiento de Rodrigo, cada encuentro con Sofía, cada transacción financiera sospechosa. Me preguntó si estaría dispuesta a instalar cámaras discretas en mi propia casa, bajo supervisión legal, para capturar evidencia de la manipulación. La idea me hizo sentir incómoda. Era mi hogar, mi espacio sagrado, pero entendí que era necesario. «También», agregó don Manuel, «necesitamos que te sometas a una evaluación psicológica y neurológica completa. Tengo un colega, el doctor Alberto Fuentes, que es uno de los neurólogos más respetados de Valencia. Sus evaluaciones son consideradas irrefutables en los tribunales. Si él certifica que estás mentalmente competente, no habrá forma de que el plan de Rodrigo funcione». Salí de esa oficina 3 horas después con un plan de acción claro. Carmen comenzaría la vigilancia de inmediato. Don Manuel prepararía toda la documentación legal necesaria. Yo tenía cita con el doctor Fuentes para el día siguiente. Pero lo más importante, tenía aliados. Ya no estaba sola en esto. Por primera vez desde que vi ese mensaje en el teléfono de Rodrigo, sentí algo parecido a la esperanza. Cuando llegué a casa, Rodrigo estaba en el jardín podando los rosales, una imagen tan doméstica y normal que me pareció surrealista. Me preguntó cómo había estado el dentista, y le mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma.
La verdad era que estaba aprendiendo su juego y descubriendo que podía jugarlo mejor que él. Esa noche, mientras preparaba la cena, me sorprendí tarareando una canción. Rodrigo me miró extrañado. «Te ves de buen humor», comentó. Sonreí y le serví la sopa, sin decirle que mi buen humor venía de saber que su plan estaba a punto de desmoronarse tan completamente como él había intentado desmoronar mi vida. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. Carmen se convirtió en una presencia invisible pero constante. Instaló cámaras discretas en lugares estratégicos de mi propia casa. Una en la sala oculta en un marco de fotografía, otra en la cocina disimulada en el reloj de pared, una tercera en el estudio de Rodrigo dentro de un libro falso en el estante. Todo bajo estricta supervisión legal, cada instalación documentada y aprobada por don Manuel para asegurar que fuera admisible en los tribunales. Carmen también comenzó a seguir a Rodrigo. Me enviaba reportes diarios con fotografías y horarios. Rodrigo iba a casa de Sofía casi todos los días, generalmente cuando yo salía a hacer compras o a mis supuestas citas médicas. Se quedaba entre 1 y 3 horas. Carmen los había fotografiado en restaurantes, en el apartamento de la costa que habían alquilado, incluso paseando por la playa tomados de la mano como 2 adolescentes enamorados. Las evidencias que recopilamos fueron devastadoras. Rodrigo no solo vaciaba sistemáticamente nuestras cuentas conjuntas, sino que había falsificado mi firma en varios documentos importantes. Carmen descubrió que había transferido a su nombre una propiedad pequeña que yo había heredado de mi madre en un pueblo cerca de Alicante, un terreno con olivos que mi madre había cuidado toda su vida, que para mí tenía un valor sentimental incalculable. Rodrigo lo había vendido 3 meses atrás, y el dinero había ido directamente a financiar ese apartamento en la costa. El doctor Fuentes me sometió a una batería exhaustiva de pruebas cognitivas durante 2 días completos. Tests de memoria, pruebas de razonamiento lógico, evaluaciones de orientación temporal y espacial, análisis de capacidad de toma de decisiones. Al tercer día, me dio los resultados en su consultorio lleno de diplomas y certificados que cubrían las paredes de un blanco clínico. «Señora Mendoza», dijo con una sonrisa genuina, «su capacidad mental es completamente normal para una mujer de su edad. De hecho, en varias áreas está por encima del promedio. Su memoria a largo plazo es excelente, su razonamiento lógico está intacto y no hay ninguna señal de deterioro cognitivo significativo. Los pequeños olvidos que reporta son absolutamente normales y esperables. Cualquiera que sugiera lo contrario está mintiendo deliberadamente». Esas palabras fueron como un bálsamo en una herida que ni siquiera sabía que tenía. Durante meses, las insinuaciones constantes de Rodrigo habían sembrado dudas en mi mente. Había comenzado a cuestionarme, a preocuparme de que quizás realmente estaba perdiendo la razón. Ahora tenía confirmación oficial, irrefutable, de que mi mente estaba bien. No era yo la que estaba fallando. Era Rodrigo quien estaba construyendo una narrativa falsa. Mientras tanto, tuve que seguir actuando como si nada sucediera. Cada mañana preparaba el desayuno para un hombre que planeaba destruirme. Cada noche cenaba junto a alguien que había dejado de ser mi compañero para convertirse en mi enemigo. Sofía seguía visitando nuestra casa con la misma frecuencia de siempre, sonriendo, abrazándome, llamándome tía Margarita, como había hecho durante 5 años. La hipocresía era tan absoluta que a veces sentía que vivía en una dimensión alternativa donde las palabras y las acciones de las personas no tenían ninguna relación con sus verdaderas intenciones. Las cámaras ocultas capturaron momentos que me helaron la sangre. Rodrigo moviendo deliberadamente las llaves de mi coche del gancho donde siempre las colgaba al estante más alto del armario. Luego preguntándome 20 minutos después si recordaba dónde las había dejado. Sofía entrando a mi casa con su propia copia de la llave cuando ambos creían que yo estaba fuera, revisando cajones, fotografiando documentos. En una ocasión particularmente perturbadora, los capturamos practicando una conversación que Rodrigo planeaba tener con nuestro hijo Miguel sobre mi supuesta necesidad de ayuda profesional. Carmen me mostraba estas grabaciones en su oficina, nunca en mi casa por temor a que Rodrigo sospechara. Cada video era como recibir una bofetada.
ver la frialdad con que discutían mi futuro, la facilidad con que mentían, la total ausencia de remordimiento en sus rostros. En uno de los videos, Sofía le preguntaba a Rodrigo si no sentía culpa. «Es necesario», respondió él sin vacilación. «Llevamos atrapados demasiado tiempo. Merecemos ser felices», como si su felicidad justificara mi destrucción, como si 47 años de matrimonio pudieran ser descartados sin consecuencias, como si yo no fuera una persona con derechos, con dignidad, con el derecho fundamental a no ser manipulada y traicionada. Don Manuel organizaba todo meticulosamente. Cada documento, cada fotografía, cada grabación era catalogada, autenticada, preparada para su eventual uso legal. Cuando confrontemos a Rodrigo, me explicó, no puede haber ninguna posibilidad de negación. La evidencia debe ser tan abrumadora que rendirse sea su única opción. 2 semanas y 3 días después de comenzar la investigación, don Manuel me llamó a su oficina. «Tenemos suficiente», anunció. «Es hora de actuar». Mi corazón se aceleró. El momento que había estado temiendo y anticipando simultáneamente, finalmente había llegado. El día que decidí confrontarlo fue un martes gris de noviembre. El cielo amenazaba lluvia desde el amanecer, nubes pesadas y oscuras que parecían presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi sala de estar. Rodrigo no sabía nada. Le había dicho que tenía una reunión con una amiga del grupo de bordado, otra mentira que ahora me salía con facilidad pasmosa. Rodrigo llegó a casa alrededor de las 6 de la tarde, como siempre, esperando encontrar la cena lista y a su esposa sumisa esperándolo con una sonrisa. Podía escuchar sus pasos en el porche, el sonido de sus llaves en la cerradura, su silbido habitual mientras entraba. En cambio, encontró la sala de estar transformada en una especie de tribunal improvisado. Yo estaba sentada en el sofá central con don Manuel a mi derecha, impecablemente vestido con su traje gris y su corbata azul marino. Carmen estaba a mi izquierda, con su laptop abierta y lista. Sobre la mesa de centro había 3 carpetas gruesas conteniendo toda la evidencia que habíamos recopilado. Fotografías en papel brillante, extractos bancarios resaltados, transcripciones de conversaciones, reportes de la detective, certificados médicos. La habitación olía a la colonia cara de don Manuel y al café que Carmen había traído en un termo. La expresión de Rodrigo cuando entró y vio la escena fue algo que nunca olvidaré. Sus ojos se abrieron completamente. Su boca formó una O perfecta de sorpresa. El color abandonó su rostro como agua escapando por un desagüe. Primero confusión, luego reconocimiento gradual de don Manuel y Carmen. Finalmente pánico puro cuando sus ojos cayeron sobre las carpetas en la mesa. ¿Qué es esto?», tartamudeó dejando caer su maletín al suelo con un golpe seco. «Siéntate, Rodrigo», le dije con una voz que no reconocí como mía. Era fría, controlada, llena de una autoridad que nunca antes había usado con él. No era una súplica ni una sugerencia. Era una orden. Él miró hacia la puerta como considerando huir, pero don Manuel se levantó bloqueando parcialmente la salida. No físicamente, pero su presencia impuso suficiente autoridad como para que Rodrigo pensara mejor su siguiente movimiento. Lentamente, como un hombre caminando hacia su ejecución, se sentó en el sillón frente a nosotros. Don Manuel fue quien habló primero. «Señor Mendoza, le recomiendo que escuche antes de hablar. Cualquier cosa que diga en este momento puede y será usada en su contra en los procedimientos legales que su esposa está a punto de iniciar. Durante la siguiente hora le mostramos todo». Carmen abrió su laptop y reprodujo los videos de las cámaras ocultas. Ver su propio rostro en la pantalla mientras movía mis pertenencias deliberadamente, mientras hablaba con Sofía sobre sus planes, mientras falsificaba mi firma en documentos. Vi cómo la realización de lo completamente expuesto que estaba se instalaba en su expresión. Le mostramos las fotografías de la detective. Rodrigo y Sofía entrando y saliendo de hoteles. Rodrigo y Sofía cenando en restaurantes románticos. Rodrigo y Sofía en el apartamento de la costa, descorchando champán en la terraza con vistas al mar que habían comprado con dinero robado de nuestras cuentas. Don Manuel,
Extendió los extractos bancarios con las transferencias marcadas en amarillo fluorescente. 38.000 euros transferidos en los últimos 8 meses a cuentas que usted controla, pero que están ocultas a su esposa. Falsificación de firmas en la escritura de la propiedad heredada. Venta de bienes conyugales sin consentimiento. Finalmente, le mostramos el documento que él había titulado Planes. Página por página, su propia estrategia para declararme incapaz siendo proyectada en la pantalla de la laptop de Carmen. Vi cómo el último vestigio de color abandonaba su rostro cuando se dio cuenta de que habíamos encontrado su computadora, que habíamos accedido a sus archivos más secretos. Y por si tiene alguna duda sobre la salud mental de su esposa, agregó don Manuel con un tono cortante como vidrio. Aquí están los resultados de una evaluación neurológica completa realizada por el doctor Alberto Fuentes. El doctor Fuentes concluye, y cito textualmente, que la señora Margarita Mendoza demuestra capacidad cognitiva completamente normal e incluso superior al promedio para su grupo demográfico. No hay evidencia de deterioro mental ni de ninguna condición que justifique cuestionamiento de su capacidad de tomar decisiones independientes. Rodrigo intentó hablar varias veces, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Finalmente logró articular. No entiendes, Margarita. Esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Repetí con una risa que sonó amarga, incluso a mis propios oídos. Tienes razón, Rodrigo. No es lo que parece. Es peor. Mucho peor. Rodrigo intentó defender lo indefendible. Sus excusas salían en cascada, contradictorias y desesperadas. Me sentía solo, dijo primero. Nuestra relación se había enfriado. Ya no éramos los mismos. Como si la soledad justificara la traición, como si el cambio natural de una relación de décadas excusara la conspiración para destruirme. Luego, intentó minimizar. Lo de Sofía fue un error, lo admito, pero nunca quise hacerte daño realmente. El plan, eso era solo estaba explorando opciones por si acaso necesitabas ayuda en el futuro. Carmen soltó un sonido de desprecio. ¿Explorando opciones? Usted tiene 22 páginas detallando exactamente cómo manipular la percepción de la salud mental de su esposa, incluyendo cronogramas específicos y conversaciones guionizadas con sus hijos. Eso no es explorar opciones, eso es conspiración premeditada. Rodrigo me miró con ojos que suplicaban comprensión. Margarita, por favor, somos esposos. Llevamos toda una vida juntos. Podemos superar esto. Sofía no significa nada. Fue un error. Podemos ir a terapia de parejas. ¿Terapia de parejas? Lo interrumpí. Mi voz subió de volumen por primera vez en toda la confrontación. ¿Quieres que vayamos a terapia de parejas después de que intentaste robar mi herencia? Después de que trataste de hacer que nuestros propios hijos creyeran que estoy perdiendo la cordura? Después de que planeaste institucionalizarme para poder vivir tranquilamente con tu amante en un apartamento comprado con mi dinero? La realidad de su situación finalmente pareció penetrar su negación. Vi el momento exacto en que entendió que no había vuelta atrás, que no había palabras mágicas que pudieran deshacer lo que había sido expuesto. Sus hombros se desplomaron, su cabeza cayó hacia adelante y comenzó a llorar. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Las lágrimas de Rodrigo no me conmovieron. Había agotado toda mi compasión por este hombre en los días previos, llorando sola en mi habitación mientras él planeaba mi destrucción. Estas eran las lágrimas de alguien atrapado, no de alguien genuinamente arrepentido. Lágrimas por las consecuencias, no por el daño causado. Don Manuel le dio unos minutos para recomponerse. Luego continuó con tono profesional e implacable. Señor Mendoza, esto es lo que va a suceder. Su esposa podría presentar cargos criminales en su contra. Fraude, falsificación de documentos, abuso psicológico. Con la evidencia que tenemos, la Fiscalía tendría un caso sólido. Usted podría enfrentar entre 3 y 7 años de prisión. Rodrigo levantó la cabeza bruscamente, el miedo brillando en sus ojos. ¿Prisión? No. Por favor, no. Sin embargo, continuó don Manuel, la señora Mendoza es una mujer generosa.
A pesar de todo lo que usted le ha hecho, está dispuesta a ofrecerle una alternativa, un divorcio donde los términos serán los siguientes. Ella conserva la casa, propiedad que legalmente es conyugal, pero que moralmente le pertenece a ella dado que fue comprada principalmente con herencia de su familia. Usted le compensará los 38.000 euros que ha sustraído, más un 20% adicional como penalización. Establecerá una pensión mensual de 2.000 euros. Y esto no es negociable. Firmará un documento donde reconoce su participación en el plan de manipulación y se compromete a comunicar la verdad completa a sus hijos. ¿2.000 euros mensuales?, repitió Rodrigo. Eso me dejaría prácticamente sin nada. La alternativa es la cárcel, dijo Carmen con frialdad, donde tendrá exactamente nada, 0 euros, 0 libertad y un registro criminal que lo seguirá el resto de su vida. Tienes 48 horas para decidir, agregué. Consulta con un abogado si quieres, pero te advierto que cualquier abogado competente te dirá lo mismo que don Manuel. Las evidencias en tu contra son irrefutables. Tu único camino razonable es aceptar estos términos. Rodrigo nos miró a los tres con una expresión de incredulidad absoluta, como si no pudiera procesar que su cómoda vida de mentiras se hubiera desmoronado tan completa y rápidamente. Finalmente se levantó con piernas temblorosas. Necesito pensar, murmuró. 48 horas, repitió don Manuel. Después de ese plazo, la señora Mendoza procederá con todas las acciones legales disponibles sin más aviso. Rodrigo salió de la casa como un sonámbulo, sin siquiera recoger su maletín del suelo. A través de la ventana lo vi caminar hacia su coche, apoyarse contra el capó y vomitar en nuestro cuidado jardín. No sentí ni una pizca de compasión. Los siguientes 3 días fueron agónicos. Rodrigo no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. Don Manuel me informó que había consultado con un abogado, tal como esperábamos. Su abogado aparentemente le confirmó lo que nosotros ya sabíamos. Las evidencias en su contra eran irrefutables. No había defensa posible contra videos, grabaciones de audio, documentos bancarios y testimonios profesionales. Finalmente, en la tarde del tercer día, don Manuel me llamó. Ha aceptado, anunció, todos los términos. Firmará mañana en mi despacho. Esa noche dormí en mi casa por primera vez en 3 días sin sentir terror. La carga que había llevado sobre mis hombros desde aquella tarde de octubre, cuando vi el mensaje en el teléfono de Rodrigo, finalmente comenzaba a aligerarse. No había desaparecido. El dolor, la traición, la sensación de haber perdido 47 años de mi vida. Pero al menos ahora tenía control, justicia y un camino claro hacia adelante. La firma de documentos ocurrió en el despacho de don Manuel a las 10 de la mañana del día siguiente. Rodrigo llegó acompañado de su abogado, un hombre joven con traje caro que parecía incómodo con toda la situación. Las líneas alrededor de los ojos de Rodrigo se veían más profundas. Su piel tenía un tono grisáceo y había perdido peso visiblemente en solo 3 días. No hablamos. No había nada que decir. Don Manuel puso los documentos sobre su escritorio de caoba uno por uno, explicando cada cláusula con precisión legal. Rodrigo firmó cada página con mano temblorosa, su pluma arañando el papel con un sonido que parecía amplificado en el silencio tenso de la oficina. El acuerdo de divorcio, la transferencia de la casa a mi nombre exclusivo, el compromiso de pago de compensación financiera, la pensión mensual, el reconocimiento escrito de su manipulación y su promesa de confesar a nuestros hijos. Cada firma era como cerrar una puerta en una casa que se estaba derrumbando. Cuando todo estuvo firmado, notarizado y procesado, don Manuel nos informó que el divorcio sería efectivo en 30 días según la ley española. 30 días más y 47 años de matrimonio habrían sido oficialmente disueltos. Rodrigo se levantó sin mirarme, recogió sus copias de los documentos y salió del despacho seguido por su abogado. No hubo despedidas, no hubo últimas palabras, solo el sonido de la puerta cerrándose definitivamente. Me quedé sentada en esa silla de cuero en la oficina de don Manuel por varios minutos después de que se fueron. Una emoción compleja me invadía que era simultáneamente liberación y duelo.
Liberación, porque finalmente estaba libre de un hombre que había demostrado ser capaz de traiciones inimaginables. Duelo por la muerte de la ilusión de lo que pensé que teníamos, por los años invertidos en una relación que ahora descubría había sido mucho más frágil de lo que jamás imaginé. Don Manuel me sirvió un vaso de agua y esperó pacientemente mientras yo procesaba todo. Margarita, dijo finalmente con suavidad, lo que acabas de hacer requirió un coraje extraordinario. Muchas mujeres en tu situación habrían aceptado el maltrato, habrían creído las mentiras sobre su propia capacidad mental. Tú luchaste, tú te defendiste. Deberías sentirte orgullosa. Esas palabras penetraron la niebla de emociones contradictorias. Tenía razón, había luchado. A los 72 años, cuando muchas personas habrían aceptado pasivamente su destino, yo había tomado las riendas de mi propia vida. Había sido más fuerte de lo que nunca imaginé que podría ser. Pero todavía quedaba un asunto por resolver. Sofía fue un asunto completamente diferente. Su papel como cómplice activa no solo en el romance, sino en el plan de manipulación, la exponía legalmente casi tanto como a Rodrigo. Don Manuel preparó una carta formal detallando su participación en la conspiración. La carta incluía copias de las evidencias más condenatorias, fotografías de ella entrando a mi casa con llave propia, grabaciones de audio discutiendo el plan con Rodrigo, registros de las transferencias financieras a cuentas que ella controlaba. La carta ofrecía dos opciones. Primera, Sofía podía reconocer su comportamiento, firmar un documento comprometiéndose a alejarse permanentemente de mi vida y de mi familia, y devolver su parte del dinero robado. Segunda, enfrentar cargos criminales como cómplice en fraude y conspiración, con todas las consecuencias legales que eso implicaría. Carmen entregó la carta personalmente, tocando el timbre de la casa de Sofía un martes por la tarde. Desde mi ventana del cuarto de costura, ese espacio que ahora se había convertido en mi puesto de observación, vi cómo Sofía abría la puerta, cómo su expresión cambiaba mientras leía el sobre, cómo palidecía visiblemente. Carmen le explicó brevemente el contenido, le entregó el sobre y se marchó sin esperar respuesta. Sofía no intentó contactarme, no llamó, no tocó mi puerta, no envió ningún mensaje. La vi durante los días siguientes moverse por su casa como un fantasma, las cortinas principalmente cerradas, su coche sin moverse del garage. Una semana después de recibir la carta, vi un camión de mudanzas estacionarse frente a su casa. Durante todo un día, hombres uniformados cargaron cajas y muebles. Sofía supervisaba con gafas de sol enormes que ocultaban la mitad de su rostro, una bufanda cubriendo su cabello a pesar del clima templado. Parecía una fugitiva, que en cierto sentido era exactamente lo que se había convertido. Estaba huyendo de las consecuencias de sus acciones, del vecindario donde había tejido su red de mentiras. Al día siguiente, vi el cartel de «Se vende» clavado en su jardín delantero. La casa donde había vivido durante 5 años, donde había fingido amistad conmigo mientras planeaba mi destrucción, donde había alojado a mi esposo en encuentros clandestinos, ahora se ofrecía al mejor postor. Carmen me informó que Sofía había regresado a vivir con familiares en Sevilla a más de 500 kilómetros de distancia. Nunca ofreció una disculpa. Nunca intentó explicarse o justificarse. Simplemente se evaporó de mi vecindario como si nunca hubiera existido, dejando solo el recuerdo amargo de una amistad que siempre había sido una mentira desde el principio. Las hortensias que habíamos plantado juntas seguían creciendo en el jardín compartido, pero ahora solo eran mías. Pensé en arrancarlas, en borrar ese último vestigio de su presencia, pero decidí no hacerlo. Eran hermosas a pesar de su origen, y yo no iba a permitir que ella me quitara ni siquiera las flores de mi jardín. La casa de Sofía permaneció vacía durante semanas. Mirando por la ventana esas paredes silenciosas y esos jardines descuidados, sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque había protegido mi vida y mi dignidad. Tristeza porque había creído genuinamente que Sofía era mi amiga, que habíamos compartido algo real. Descubrir que cada abrazo, cada café compartido, cada conversación íntima había sido una actuación calculada, era una herida que sanaba lentamente.
Eventualmente, una pareja joven compró la casa. Los vi mudarse con entusiasmo juvenil, cargando cajas llenas de sueños y esperanzas. Les di la bienvenida al vecindario con cortesía genuina, pero mantuve distancia prudente. Había aprendido la lección sobre confiar demasiado rápido, sobre abrir mi corazón sin reservas. No era cinismo, era simplemente protección inteligente. Una tarde, mientras podaba las hortensias, ahora completamente mías, la nueva vecina se acercó con una sonrisa amistosa. «¡Qué hermosas flores!», comentó. «La dueña anterior debe haberlas cuidado con mucho amor». «Sí», respondí cortando otra flor marchita. «Pero las apariencias a veces engañan. No todo lo que parece cuidado con amor realmente lo es». Ella me miró confundida ante el comentario críptico, pero no elaboré. Algunos secretos del vecindario era mejor dejarlos enterrados. Lo importante era que yo había sobrevivido, había luchado, y ahora estaba reconstruyendo mi vida en mis propios términos. Lo más difícil de todo no fue confrontar a Rodrigo ni expulsar a Sofía de mi vida. Lo más difícil fue hablar con mis hijos. Elena, Miguel y Javier se reunieron conmigo en mi sala de estar 2 semanas después de que el divorcio fuera oficializado. Les había dicho solo que necesitaba hablar con ellos sobre algo importante relacionado con su padre, sin dar más detalles. Llegaron con expresiones preocupadas. Elena con su perpetua arruga de preocupación entre las cejas que había heredado de mí. Miguel con esa mandíbula tensa que mostraba cuando anticipaba malas noticias. Javier, el más joven, con esa mirada de niño asustado que nunca parecía perder completamente a pesar de sus 38 años. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Elena tomando mi mano. «¿Estás enferma? ¿Es el corazón? ¿Los pulmones?» «Estoy perfectamente sana», les aseguré, «pero hay cosas que necesitan saber. Cosas sobre su padre y sobre por qué decidí divorciarme después de 47 años de matrimonio». Durante la siguiente hora les mostré todo. Cada documento, cada fotografía, cada grabación. Les mostré el plan detallado de su padre para declararme incapaz. Les mostré los resultados de mi evaluación neurológica que probaban que mi mente estaba perfectamente sana. Les mostré las evidencias de la relación con Sofía y de cómo ambos habían conspirado para manipular no solo a mí, sino también a ellos. Ver sus rostros transformarse fue desgarrador. Elena palideció hasta que pensé que se desmayaría, sus ojos llenándose de lágrimas que rodaban silenciosamente por sus mejillas. Miguel se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, sus manos apretadas en puños tan tensos que los nudillos se pusieron blancos. Finalmente golpeó la pared con tanta fuerza que dejó una marca y se hizo sangrar los nudillos. «Ese hijo de puta», gruñó con una voz que nunca le había escuchado. «Ese maldito hijo de puta. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacerte esto?» «¿Hacernos esto?». Javier simplemente se quedó sentado en el sofá, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras miraba fijamente los documentos esparcidos sobre la mesa de café. «Yo le creí», susurró finalmente, «cuando dijo que estabas olvidando cosas, que te estabas confundiendo con las fechas. Yo le creí. Pensé que estabas enfermando y me sentí tan culpable por no visitarte más». «No es tu culpa», le dije apretando su mano. Era exactamente lo que él quería que pensaran. Era parte del plan. Necesitaba que ustedes creyeran que yo necesitaba ayuda institucional para que cuando llegara el momento lo apoyaran sin cuestionarlo. Elena sollozaba abiertamente ahora. «La cena», dijo entre lágrimas. «Esa cena familiar donde papá siguió mencionando tus supuestos olvidos. Yo comencé a investigar residencias para personas mayores. Pensé que estaba siendo una buena hija, preparándome para cuando necesitaras cuidado especializado. Todo este tiempo estaba ayudándolo a construir su mentira. Y yo estaba preparándome para tener la conversación contigo sobre tu capacidad de vivir sola», admitió Miguel con voz quebrada. «Papá me había sugerido que quizás era hora de considerar opciones de convivencia con uno de nosotros o de buscar un lugar donde pudieras estar supervisada». «Dios, mamá, casi le ayudo a encerrarte». Les tomó tiempo procesarlo. Hicimos una pausa mientras Miguel se lavaba la cara en el baño y Elena se servía un vaso de agua con manos temblorosas.
Javier se sentó junto a mí y apoyó su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era niño y necesitaba consuelo. Pero ahora era él quien necesitaba ser consolado, y yo quien tenía que ser fuerte por todos nosotros. Cuando Miguel regresó, se sentó frente a mí con expresión seria. ¿Qué pasará ahora? ¿Con papá? Ya está hecho, expliqué. El divorcio es final. Firmó documentos reconociendo su participación y comprometiéndose a contarles la verdad, aunque veo que no ha cumplido esa parte del acuerdo. Por eso decidí hacerlo yo misma. Mere querían saber directamente de mí lo que realmente sucedió. No quiero volver a verlo, declaró Elena con una firmeza inusual en ella. No después de esto. No sé si algún día podré perdonarlo. Esa es tu decisión, dije suavemente. Él es su padre y esa relación les pertenece a ustedes, no a mí. No voy a pedirles que tomen partido ni que lo castiguen por lo que me hizo, pero merecían conocer la verdad completa. Miguel sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Cómo puedes ser tan generosa? Después de todo lo que te hizo, ¿todavía defiendes su relación con nosotros? No lo defiendo a él, aclaré. Defiendo su derecho a tomar sus propias decisiones informadas. Ahora conocen los hechos. Lo que hagan con esa información depende completamente de ustedes. Esa noche se quedaron hasta tarde. Ordenamos comida china y hablamos durante horas, no solo sobre su padre y la traición, sino sobre todo tipo de cosas. Recuerdos de su infancia que habían sido reales y buenos a pesar de cómo terminó todo. Sus propias vidas y luchas. Elena estaba considerando volver a estudiar después de años como ama de casa. Miguel estaba enfrentando problemas en su matrimonio. Javier acababa de recibir una promoción en su trabajo, pero se sentía inseguro sobre aceptarla. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo su madre. Era también una persona completa con quien podían hablar honestamente, sin filtros ni roles predefinidos. La crisis había roto algo en nuestra dinámica familiar, pero también había abierto espacio para algo nuevo y potencialmente más auténtico. Cuando finalmente se marcharon cerca de medianoche, Elena me abrazó en la puerta. «Eres la mujer más fuerte que conozco», susurró en mi oído. «Espero tener la mitad de tu coraje cuando tenga tu edad». «Ya lo tienes», le respondí. «Solo necesitas las circunstancias adecuadas para descubrirlo». Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, pero profunda. La casa que había compartido con Rodrigo durante tantos años necesitaba ser reclamada como mía, transformada de espacio compartido a santuario personal. Contraté pintores y cambié el color de las paredes de los beiges neutros que Rodrigo siempre había insistido a tonos más vibrantes. Amarillo suave en la cocina que hacía que la luz del sol pareciera más brillante. Azul claro en mi dormitorio que me recordaba al cielo mediterráneo. Verde salvia en la sala que me traía paz. Moví muebles de lugar, rompiendo décadas de configuración fija. El sillón favorito de Rodrigo lo doné a una organización benéfica. Compré uno nuevo de color turquesa que él habría odiado, pero que me hacía sonreír cada vez que lo veía. Llené las paredes con fotografías de mis hijos y nietas, de paisajes que había pintado, de momentos que me hacían feliz. No más fotografías de Rodrigo y yo sonriendo en una falsedad que ahora sabía nunca había sido completamente real. Económicamente, después del acuerdo, tenía más seguridad que nunca antes. Rodrigo cumplió con los pagos de compensación y estableció la pensión mensual como se había acordado, probablemente aterrorizado de enfrentar las consecuencias legales si no lo hacía. Don Manuel supervisaba cada transacción, asegurándose de que no hubiera retrasos ni intentos de evasión. Decidí usar parte de ese dinero para algo completamente inesperado. Matricularme en cursos de pintura que siempre había querido tomar, pero que había pospuesto por décadas por las responsabilidades familiares. La escuela de arte local ofrecía clases para adultos mayores 2 veces por semana. El primer día que entré al estudio lleno de luz natural, oliendo a óleo y trementina, sentí algo parecido a volver a casa. A mis 72 años, descubrí que tenía un talento natural para los paisajes marinos. El instructor, un hombre alegre llamado Antonio con barba entrecana y manchas de pintura perpetuas en sus jeans, se sorprendió por mi comprensión intuitiva de luz y sombra. «Margarita, tienes ojo de artista», me dijo la tercera semana mientras examinaba mi pintura de un atardecer sobre el Mediterráneo.
¿Por qué no empezaste antes? Porque estaba ocupada siendo esposa y madre, respondí honestamente. Creí que esos roles eran todo lo que podía ser. Nunca es tarde para descubrir quién eres realmente, dijo con sabiduría. El arte no tiene fecha de caducidad. Cada pincelada se convirtió en una forma de terapia, de reconstruir mi identidad más allá de los roles que había ocupado durante tanto tiempo. En el lienzo podía ser solo yo, ni esposa, ni madre, ni abuela, solo Margarita explorando color y forma y la manera en que la luz danza sobre el agua. También comencé a participar en un grupo de apoyo para mujeres mayores que habían experimentado divorcios o separaciones tardías. El grupo se reunía cada martes en el centro comunitario, un círculo de 8 mujeres sentadas en sillas plegables en una sala con paredes de color crema y afiches motivacionales. Descubrir que no estaba sola en mi experiencia fue revelador y profundamente reconfortante. Conocí a Teresa, una mujer de 77 años que había descubierto después de 52 años de matrimonio que su esposo tenía una segunda familia completa en otra ciudad. Conocí a Rosa, 65, cuyo esposo la había abandonado por una mujer 30 años más joven después de que ella pasara por tratamiento de cáncer. Conocí a Patricia, 70, quien había dejado finalmente a su esposo después de décadas de abuso emocional que sus propios hijos no habían creído hasta que vieron las evidencias. Cada historia era diferente, pero todas compartíamos hilos comunes. El shock de descubrir que la persona que creíamos conocer era un extraño. La vergüenza inicial que sentíamos aunque nosotras éramos las víctimas. El miedo a estar solas a nuestra edad. Y finalmente, la fortaleza que descubrimos cuando no teníamos otra opción más que ser fuertes. Una tarde de primavera, casi 8 meses después del divorcio, estaba pintando en el jardín cuando escuché el timbre. Era Elena con sus 2 hijas, Laura de 16 y Marta de 14. Traían una tarta de chocolate casera que olía gloriosamente y flores frescas del mercado, un arreglo de lirios naranjas que sabían eran mis favoritos. «Solo queríamos visitarte, mamá», dijo Elena abrazándome fuerte. Las niñas insistieron en hacer la tarta ellas mismas. Laura y Marta se acercaron tímidamente. Habían estado confundidas y alteradas por el divorcio, procesando la revelación sobre su abuelo con la intensidad emocional característica de la adolescencia. Pero ahora miraban el jardín renovado, las pinturas apoyadas contra la cerca del jardín, mi ropa manchada de pintura, y sonreían con aprobación. «Abuela, tus pinturas son hermosas», dijo Marta, examinando mi trabajo más reciente. «No sabíamos que podías pintar así». «Yo tampoco lo sabía», admití con una sonrisa. «Es increíble lo que puedes descubrir sobre ti misma cuando finalmente tienes tiempo y espacio para explorar». Nos sentamos en el jardín esa tarde, 4 generaciones de mujeres de mi familia, comiendo tarta de chocolate y bebiendo limonada casera. El sol filtraba entre las hojas de los árboles que yo misma había plantado décadas atrás, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre nuestros rostros. Las hortensias estaban en plena floración, más hermosas que nunca. En ese momento comprendí algo fundamental. Rodrigo había intentado quitarme mi autonomía, mi dignidad, mi cordura, mi propia percepción de la realidad. Pero lo que no pudo quitarme, lo que nunca podría quitarme nadie, era mi capacidad de reinventarme, de levantarme, de reclamar mi propia narrativa. No era solo la esposa abandonada, la mujer traicionada. Era Margarita, artista, sobreviviente, mujer completa y entera por derecho propio. El proceso legal contra Rodrigo y el caso que construimos establecieron precedentes importantes en Valencia. Don Manuel me contó que nuestro caso estaba siendo usado como ejemplo en seminarios sobre abuso económico y psicológico contra personas mayores. Otros abogados lo contactaban para consultarle sobre estrategias similares cuando representaban a mujeres en situaciones parecidas. Una organización sin fines de lucro que trabajaba con víctimas de abuso doméstico me invitó a dar una charla sobre mi experiencia. Al principio la idea me aterrorizó. Pararme frente a extraños y hablar sobre los momentos más dolorosos de mi vida parecía imposible. Pero don Manuel me animó. «Tu historia tiene poder», me dijo. «Puede ayudar a otras mujeres a reconocer que no están solas, que hay caminos hacia la justicia.
Di mi primera charla un martes por la noche en un salón comunitario lleno con aproximadamente 40 mujeres de todas las edades. Mis manos temblaban mientras sostenía las notas que había preparado, pero cuando comencé a hablar, algo cambió. Vi reconocimiento en los ojos de las mujeres en la audiencia. Vi lágrimas, asentimientos, expresiones de determinación creciente. Después de la charla, al menos 10 mujeres se acercaron para compartir sus propias historias. Una mujer de 82 años me abrazó llorando, diciéndome que durante años su familia había tratado de declararla incompetente, pero ella no había tenido el coraje de luchar. Ahora sabía que podía hacerlo. Ver mi dolor personal transformarse en algo que podía ayudar a otras personas me dio un propósito que no había anticipado. Lo que nunca esperé fue redescubrir algo que creía haber dejado atrás hacía décadas: la posibilidad del romance. Durante una de mis clases de pintura conocí a Tomás, un viudo de 75 años que pintaba con una pasión contagiosa y una risa que llenaba toda la sala. Su esposa había fallecido de cáncer 3 años atrás después de un matrimonio que él describía como imperfecto pero genuino. Nuestra amistad creció de manera natural, sin prisas ni expectativas. Compartíamos cafés después de clase en la pequeña cafetería de la esquina, discutiendo sobre técnicas de pintura, sobre nuestras familias, sobre libros que habíamos leído y películas que nos habían conmovido. Tomás había sido profesor de historia antes de jubilarse y tenía una manera de contar historias que hacía que incluso los eventos más mundanos sonaran fascinantes. Cuando finalmente me tomó de la mano durante una exposición de arte local 6 meses después de conocernos, sentí mariposas en el estómago como una adolescente. El contacto fue suave, casi tímido, sus dedos entrelazándose con los míos mientras estudiábamos una pintura abstracta llena de colores vibrantes. «Espero que esto esté bien», dijo mirándome con ojos que combinaban esperanza y nerviosismo. «Está más que bien», respondí apretando su mano. No sabía si esto se convertiría en algo más profundo, y honestamente no me importaba definirlo. Era suficiente simplemente disfrutar de la compañía de alguien que me veía verdaderamente, que valoraba mi mente tanto como mi compañía, que no intentaba controlarme o cambiarme o manipularme. Era libertad después de años de prisión emocional que ni siquiera había reconocido como tal hasta que estuve libre. Mis hijos necesitaron tiempo para ajustarse a la idea de que su madre pudiera tener una vida romántica. Miguel especialmente se mostró protector hasta el punto de la sobreprotección, investigando a Tomás con la intensidad de un detective profesional. Pero gradualmente, al ver cómo florecía cuando estaba con él, al notar cómo había recuperado una vitalidad que llevaba años ausente, comenzaron a aceptarlo. Elena me dijo algo una noche después de una cena familiar donde Tomás había estado presente por primera vez, algo que me hizo llorar. «Mamá, durante tantos años te vimos solo como nuestra madre, como la esposa de papá. Es hermoso finalmente verte como Margarita, como una mujer completa con sus propios deseos y sueños». El primer aniversario de mi divorcio lo celebré de una manera que Rodrigo nunca habría aprobado. Organicé una fiesta en mi jardín con todas las mujeres de mi grupo de apoyo, mis 3 hijos y sus familias, algunas vecinas nuevas que se habían convertido en amigas genuinas, y Tomás. Colgamos luces de colores entre los árboles, creando un dosel de estrellas artificiales. Pusimos música que Rodrigo siempre había detestado, salsa, flamenco moderno, incluso algo de rock español. Bailamos y reímos hasta que el vecindario entero resonaba con nuestra alegría. No era una celebración del final de mi matrimonio, sino de mi redescubrimiento, de mi liberación de una prisión que había sido tan cómoda que ni siquiera había reconocido sus barrotes hasta que se hicieron visibles. Era celebración de sobrevivir, de luchar, de reclamar mi propia narrativa. Esa noche, mientras todas se habían marchado y recogía los platos vacíos y las copas olvidadas, me detuve en el centro del jardín. La luna llena iluminaba las hortensias con luz plateada. Pensé en aquella tarde de octubre cuando encontré ese mensaje en el teléfono de Rodrigo, cuando sentí que mi mundo se derrumbaba. No podía haber imaginado entonces que ese derrumbe no era un final, sino un comienzo,
que de los escombros de una vida construida sobre mentiras emergería una versión de mí misma más fuerte, más auténtica, más completa de lo que nunca había sido. Todavía había días difíciles, momentos en que la soledad pesaba más de lo que me gustaría admitir. Noches en que extrañaba no la persona en que Rodrigo se convirtió, sino la ilusión de lo que pensé que teníamos. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes, reemplazados por días llenos de propósito, de creatividad, de conexiones genuinas con personas que me valoraban por quien era realmente. Tenía mis pinturas, mi grupo de apoyo, mis charlas ayudando a otras mujeres, mis nietas que ahora me veían como algo más que solo su abuela. Tenía a Tomás, con su risa contagiosa y sus manos suaves que nunca trataban de controlar las mías. A mis 72 años había aprendido la lección más valiosa de todas. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida, para redefinir quién eres, para exigir el respeto y la dignidad que siempre mereciste. El descubrimiento de la traición de Rodrigo pudo haberme destruido. En cambio, me liberó para convertirme finalmente en la persona que siempre estuve destinada a ser, no la esposa de alguien, no solo la madre de alguien, sino simplemente Margarita, completa y entera, pintando mi propio lienzo con los colores que yo misma elegía. Y ese era el más hermoso tipo de victoria, la victoria de reclamar mi propia historia.